Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 24 de septiembre y el pan diario que Dios nos da hoy viene de Jeremías capítulo 36, versículos 1 al 19. El título del devocional de hoy es La palabra de Dios inspirada e inerrante. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios es inspirada? Quiere decir que Dios es el autor de las Sagradas Escrituras. Claro, Dios utilizó a instrumentos humanos como el profeta Jeremías, como el escriba Baruch, para escribir la palabra y dejar la palabra en forma escrita para todo el mundo, para que el ser humano pueda conocerlo a Él. Dios se revela a través de su palabra, de las Sagradas Escrituras. En fin, la Biblia es la palabra de Dios, no es una palabra acerca de Dios, que se trata de Dios, es la palabra misma de Dios. Ahora, el pasaje de hoy tiene el título El rey quema el rollo. Ahora no vamos a llegar hasta ese punto, hasta el pasaje de mañana. Hoy vamos a ver que Jeremías fue mandado por Dios a escribir las profecías en rollos y a predicar fielmente su palabra. Eso es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. Dice, empezando en el versículo 1. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías, en un rollo del libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Le damos gracias a Dios que Dios utilizó a personas para que escribieran, para dejaran la palabra ya grabada para las futuras generaciones, la palabra misma de Dios. Dice, después mandó Jeremías a Baruch, diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Ahora, no se sabe exactamente por qué, pero algunos piensan que fue porque él andaba predicando juicio. Andaba predicando que el pueblo de Judá tenía que arrepentirse y a la gente no le gustaba este mensaje. Entonces puede ser que por esa razón le hayan prohibido la entrada al mismo templo de Dios. Qué irónico, ¿no? Que en un lugar donde tienen que ir a la gente a alabar a Dios y escuchar la palabra de Dios, Jeremías predicaba la palabra fielmente y nadie quería escuchar. Entonces vemos cómo Jeremías manda a Baruch. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová, no las palabras de Jeremías, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Entonces vemos aquí que se declaró un ayuno, se decretó que todo el pueblo ayunara. Muchos creen que fue porque Babilonia se estaba acercando a atacar a Jerusalén. Ya habían obtenido una victoria contra los egipcios y por temor empezaban a ayudar y pedirle a Dios. Y qué triste que se enfocan en el ayuno, pero no se enfocan en la palabra de Dios. Hay mucha religiosidad en la iglesia, de que hacemos las cosas para Dios, pero ignoramos a Dios mismo. Pensamos que estamos agradándole a Dios al hacer algunas cosas y no la escuchamos a Dios, no le hacemos caso a Dios. Les leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Y vemos cómo temblaban cuando tenían necesidad. Cuando había paz, ignoraban a Dios, pero cuando hay necesidades, cuando corren, Dios, perdónanos, ayunamos, le damos nuestras ofrendas, nos portamos bien. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Qué triste que Baruch estaba arriesgando su propia vida al leer la palabra en el templo de Dios. Qué irónico. De lo tenían que aplaudir, no tenían que hacerle caso a él por predicar la palabra fielmente.
lo querían matar, lo querían atacar, lo querían perseguir. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, Elisama secretario, Delaía hijo de Semaías, Elnatán hijo de Acbor, Gemarías hijo de Safán, Sedequías hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Tenemos un punto importante. Micaías escuchó la palabra, le hizo caso a Dios. Vemos que entre las personas hay personas que Dios ha tocado, que el Espíritu Santo ha conmovido para escuchar la palabra, que son sensibles a la voz de Dios. Dice Micaías, oyó, escuchó atentamente del libro y fue a predicar. Dice todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Es tan importante la predicación de la palabra en la iglesia. Y qué triste que no vamos al culto. Hay personas que no quieren asistir porque no entienden la importancia de la palabra de Dios, la importancia de congregarnos. Hay personas que se sientan en el templo, pero en el momento que se sientan, cierran los ojos y duermen hasta que se termina la prédica. Dice aquí la palabra en el versículo 14. Entonces enviaron todos los príncipes a Jeudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese Baruc, toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo, y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano, y vino a ellos. Y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, ellos también estuvieron atentos, escucharon, oyeron todas las palabras. Cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. El último versículo del pasaje de hoy nos da un presentimiento de que aunque estos príncipes eran sensibles a la voz de Dios, estaban interesados en conocer a Dios, escuchar su palabra y en enderezar sus caminos, pero tristemente estos príncipes pensaban que el rey no recibiría la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje de mañana, que tristemente el rey toma el rollo y lo usa para calentarse. Lo echa en la leña para el fuego. Ahora, volvemos al pasaje de hoy y vemos el tema principal de que la palabra de Dios de principio a fin es inspirada. Dice en 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hablamos de la inspiración de la palabra, la suficiencia de las escrituras para corregirnos, para entrenarnos, para prepararnos, para vivir una vida santa, consagrada, que le agrada a Dios. Y además vemos aquí en 2 Pedro 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es una palabra divina y por eso tenemos que pedirle a Dios cuando hacemos el devocional, cuando escuchamos la palabra a través del culto, que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, que ilumine nuestras mentes para poder entender correctamente, para poder captar plenamente lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Porque en fin es la palabra de Dios. Dios quiere hablarnos a través de su palabra. ¿Saben cómo podemos escuchar la voz de Dios? Abrir la Biblia y leerla a voz alta. Sería nuestra voz, pero a través de nuestra voz escucharemos la voz misma del Dios creador del universo. Es tan importante, tan impactante, tan poderosa la palabra de Dios. Es por eso que nuestra fe gira alrededor de la palabra. La única manera de conocer a Dios íntimamente, de conocerlo a Él correctamente, a través de su palabra. La palabra inspirada e inerrante. Así que oremos para empezar el día de hoy. Dios, ayúdame a atesorar tu palabra, a amarla, a leerla, a meditar en ella, a comerla todos los días, a digerirla, a alimentarme, a fortalecerme en tu palabra. Ayúdame a amar tu palabra, a entenderla, a ponerla en práctica, a hacer la palabra. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga. Estaremos viéndonos mañana para el devocional.